Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura bíblica. Estamos leyendo la palabra de Dios en todo el año, todos los días. Lo importante no es que comience en Génesis. Ahora, si quieres hacerlo, magnífico. Pero si quieres comenzar hoy día, también puedes hacerlo. Y vamos a estar en Primero de Reyes, capítulo 12 y 13, así como también leyendo Hechos, capítulo 25. Y con la nueva Biblia de las Américas. Entonces dice así la palabra. Primero de Reyes 12. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Cuando lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, a donde había oído de la presencia del rey Salomón, y enviaron a llamarlo, entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel, y hablaron con Roboam, y le dijeron, su padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, aligere la dura servidumbre de su padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y le serviremos. Entonces él les dijo, váyanse por 3 días y después vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejan que responda este pueblo? Y ellos le respondieron, si hoy se hace servidor de este pueblo y les sirve y les concede su petición y les dice buenas palabras, entonces ellos serán sus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les preguntó, ¿qué aconsejan que respondamos a este pueblo que me ha dicho, aligere el yugo que su padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, así dirá a este pueblo que le dijo, su padre hizo pesado nuestro yugo, pero usted hágalo más ligero para nosotros. Así les hablará, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre los cargó con un pesado yugo, yo añadiré al yugo de ustedes. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, como el rey había dicho, diciendo, vuelvan a mí al tercer día. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había despreciado el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciéndoles, mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías, el silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Mire ahora por su casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Entonces el rey Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo de los trabajos forzados, pero todo Israel lo mató a pedradas. Y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre Israel. No hubo quien siguiera la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres, guerreros, escogidos para pelear contra la casa de Israel y restituir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y el resto del pueblo, diciéndoles, así dice el Señor, no subirán ni pelearán contra sus hermanos los israelitas. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor, y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín, y habitó allí. De allí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Pero si,
Porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán, y volverán a Roboam, rey de Judá. Así que el rey buscó consejo, hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de los becerros. Hizo también casas en los lugares altos, y nombró sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón. Instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. Primero de Reyes capítulo 13. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá a Betel, por palabra del Señor. Cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso, y el hombre de Dios clamó contra el altar por palabra del Señor, y dijo: oh altar, altar, así dice el Señor: a la casa de David le nacerá un hijo, que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Aquel mismo día dio una señal, y dijo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. El altar se romperá, y las cenizas que están sobre él se derramarán. Cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: préndanlo. Pero la mano que extendió contra él se le quedó rígida, de modo que no podía volverla hacia sí. El altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió al hombre de Dios: te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor, y la mano del rey le fue restaurada, y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y refréscate, y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque usted me diera la mitad de su casa, no iría con usted, tampoco comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así se me ordenó por palabra del Señor, que me dijo: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino. No regresó por el camino donde había ido a Betel. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey también las contaron a su padre, y su padre les dijo: ¿por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos: aparéjenme el asno. Le aparejaron el asno, se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios. Lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió: no puedo volver contigo ni ir contigo. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque me vino un mandato por palabra del Señor: no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor, diciendo: tráelo contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y cuando ellos estaban en la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Y él le gritó al hombre de Dios que vino de Judá: así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor, y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar
del cual él te dijo, no comerás pan, ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y después de haber comido pan y haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste se fue, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Entonces pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino, y el león que estaba junto al cadáver, y fueron y lo dejaron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Cuando el profeta, que le había hecho volver del camino, lo oyó, dijo, es el hombre de Dios, que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto el Señor lo ha entregado al león, que lo ha desgarrado y matado, conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Entonces habló a sus hijos diciendo, aparéjenme el asno, y se lo aparejaron. Fue y halló el cadáver tirado en el camino, y el asno y el león estaban junto al cadáver. El león no había comido el cadáver, ni desgarrado el asno. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo. Vino a la ciudad del anciano profeta para hacer duelo por él y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro, e hicieron duelo por él, diciendo, ay, hermano mío. Y después de haberlo enterrado, dijo a sus hijos, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos junto a sus huesos, porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor, contra el altar en Betel y contra las palabras de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a nombrar sacerdotes para los lugares altos de entre el pueblo, al que lo deseaba, lo investía, para que fuera sacerdote de los lugares altos, y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam. Lo que hizo fue que fuera borrada y destruida de sobre la superficie de la tierra. Bien, vamos a avanzar ahora a Hechos capítulo 25. Hechos 25, que dice así. Festo, entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo, e insistían con Festo, pidiéndole el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea, y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto dijo, que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió, ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a a los judíos, como también usted muy bien sabe. Si soy, pues, un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pasados varios días, el rey Herodes Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey, diciendo, hay un hombre que Félix dejó preso, acerca de lo cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Y yo le respondí, que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que, cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me presenté en el tribunal y ordené traer al hombre.
Levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús, ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se le tuviera bajo custodia para que el emperador Nerón diera el fallo, ordené que continuara bajo custodia hasta que yo lo enviara a César. Entonces Agripa II dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana lo oirás, dijo Festo. Así que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo, y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte. Pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor. Por eso lo he traído ante ustedes, y especialmente ante ti, rey Agripa, para que después de que se le interrogue, yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo, al enviar a un preso, no informar también de los cargos en su contra. Bien, entonces lo dejamos hasta acá. Hay bastante historia y bastantes cosas que están pasando, cosas interesantes que quizás nos gustaría seguir leyendo de ambos lados. Bueno, estamos con este plan de lectura. Aún tengo un día, igual que ahí continuar. En una de esas ya me animo a hacerlo. Pero bueno, vemos a Roboam. A Roboam por una parte acá, en Primero de Reyes. Él tiene que decidir algo bien importante.